El Paraguay es la tierra suspirada por muchos corazones salesianos y es el sitio en que sin duda se abrirá el campo más vasto al celo y laboriosidad de la congregación. En 1894, Monseñor Lasaña escribía estas palabras a don Miguel Rúa, rector mayor de los salesianos. A partir de ese momento, comenzaron, no sin grandes sacrificios, a germinar en el país los deseos apostólicos de San Juan Bosco. El pilar de la vida de don Bosco fue la caridad pastoral, especialmente con los jóvenes. Como síntesis de su espiritualidad y su profundo amor a Dios y a la Santísima Virgen María, a la que siempre se confió diciendo, ella lo ha hecho todo. Mantuvo un lema de vida muy firme, dame almas, llévate todo lo demás. Fue precursor de una espiritualidad centrada no solo en la teoría, sino en la práctica, en la acción, promoviendo la caridad pedagógica y el desarrollo humano. Focalizó esencialmente su atención a los jóvenes para revelar sus potencialidades. Con paciencia y perseverancia, los convirtió en personas activas, responsables, solidarias, personas abiertas a los valores de la vida y de la fe. Como gran visionario e inspirador, participó activamente en la construcción de una sociedad más justa, pero indudablemente uno de sus mayores logros fue el desarrollo de un sistema pedagógico preventivo extraordinario para la formación de niños y jóvenes cimentados sobre la razón, la religión y la amorevoleza, el amor que acompaña, escucha y respeta. Hoy, a 125 años de la llegada al Paraguay de aquellos primeros 4 misioneros, el espíritu salesiano está más presente que nunca. No importa dónde miremos, siempre encontraremos un ejemplo, una obra, una acción, un emprendimiento, una organización o una institución salesiana con una influencia directa o indirecta en muchos de nosotros. Recuerdo con mucho cariño la fundación de la querida Colonia Mingaguazú, liderada por un gran salesiano, el querido padre Guido Coronel, junto a valientes y laboriosos pioneros, entre ellos mi querido papá Luciano Mercado Colina. Para celebrar estos logros y conmemorar este largo trayecto de misión, nos visitó el cardenal Cristóbal López Romero, actual arzobispo de Rabat, a quienes todos, creo, consideramos con gran cariño nuestro primer cardenal. ¿Quién no recuerda al paí Cristóbal? Una persona sencilla y humilde, alegre, dinámica, que desarrolló con gran fervor una prolífica misión en el país durante casi 20 años, formando no solo generaciones de jóvenes fieles al espíritu salesiano, sino también dirigiendo y fomentando un sinfín de organizaciones. Con un mensaje contundente en defensa de la vida y la familia, nos visitó y nos invitó a aprovechar esta celebración no solo para dar sentido a toda la historia salesiana en el país, sino también, y lo más importante, para dar sentido a nuestra propia historia, la de cada uno de nosotros, a mirar el pasado con gratitud, ser agradecidos, a vivir el presente con pasión, apasionadamente, pasión por Cristo, pasión por los jóvenes y sobre todo a abrazar el futuro con esperanza, con fe. A pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades económicas, sociales y políticas, mirar el futuro con esperanza. La esperanza que no permite que nos quedemos quietos, la esperanza que no acepta el conformismo, una esperanza con la fuerza de la fe para ser protagonistas. Estamos llamados a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos para inspirar y seguir construyendo lo que muchos otros antes comenzaron.
Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM, como todos los domingos por la mañana. En el programa de hoy vamos a dedicar a esta celebración muy especial los 125 años de la presencia salesiana en nuestro país. Y vamos a tener varios invitados que van a compartir con nosotros parte de la historia, experiencias y cómo la familia salesiana está recibiendo hoy estos 125 años de tarea pastoral. En este primer bloque está con nosotros el reverendo padre Dionisio Medina, director de la comunidad religiosa y de la obra Monseñor Lasaña. Padre Dionisio, qué gusto, fuiste mi profesor en el colegio María Auxiliadora, así es que un gusto recibirte y compartir contigo. En el año 91, Así buena mismo. memoria. Muy buenos días, Mariano. Buenos días también a la teleaudiencia. Y aquí estamos con mucho gusto para poder compartir esta vivencia de 125 años de historia, aunque el bloque sea muy breve. Vamos a tratar de resumir lo más posible, ¿no es cierto?, toda esta vivencia que hemos pasado y que ya hemos cumplido, porque fue el 23 de julio pasado. Así mismo. Muy bien, y saludamos a nuestra compañera Silvia Aguilar, que nos trae un material muy interesante para introducirnos en esta conversación con el padre Dionisio. Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Un saludo especial también para el padre Dionisio y toda la audiencia. Y asimismo, como estabas adelantando, Mariano, 125 años de presencia de los salesianos aquí en el país, una obra que había sido iniciada por Don Bosco y luego continuó por su alumno, el Monseñor Luis Lasaña. Pero ¿cómo realmente inició esta historia en el país? Para más detalles vamos a ver este material. ¿Cómo llegaron los salesianos a Paraguay? Sus inicios se remontan a 1878, cuando la Santa Sede le había pedido a San Juan Bosco que enviara a sus salesianos al Paraguay, pocos años después de que partiera la primera expedición misionera salesiana a América. Don Bosco había respondido que enviaría al Paraguay a 10 salesianos y otras 10 hijas de María Auxiliadora, pero al final no pudo concretarse por las inestabilidades políticas en el país de esa época. Varios años después de ese primer intento, los salesianos ya estaban presentes en el Uruguay, y en 1894 Luis Lasaña solicitaba al Papa que enviase salesianos al Paraguay a través de una carta dirigida al rector mayor de los salesianos, don Miguel Rúa, sucesor de don Bosco, diciendo lo siguiente: el Paraguay es la tierra suspirada por muchos corazones salesianos y es el sitio en que, sin duda, se abrirá el campo más vasto al cielo y laboriosidad de la congregación. Monseñor Lasaña muere en uno de sus viajes apostólicos por el Brasil en noviembre de 1895, pero antes de eso había dejado listos los proyectos para la venida de los salesianos. El pedido del Monseñor fue una visión profética que comenzó a cumplirse el 23 de julio de 1896, cuando los primeros 4 salesianos, el padre Ambrosio Turrixia, el padre Domingo Queirolo, el joven Pedro Foglia y el hermano Carlos Dugnani, los mismos tomaron posesión del Hospital Viejo, hoy Hospital Militar, proporcionado por el gobierno para iniciar allí la Escuela de Artes y Oficios. Desde aquel día y hasta hoy, la presencia salesiana ha ido creciendo y se va fortaleciendo su servicio a todos los jóvenes de Paraguay, a través de diversas obras, siguiendo la opción carismática de su fundador, Don Bosco. Inició hace 125 años y llegó a muchos paraguayos de diferentes generaciones y actualmente está presente en 14 instituciones educativas. Así que felicidades a toda la comunidad salesiana del país, Mariano. Muchas gracias, Silvia. Excelente el material. La verdad que emociona mucho, padre Dionisio, ver los inicios, ¿verdad? Sí. Emociona por un lado, y a nosotros que hoy somos protagonistas de esta obra, de este trabajo educativo que inició hace 125 años, es un gran compromiso. Y bueno, fueron 4 los primeros que llegaron al Paraguay y podemos recordar algunas de esas primeras obras.
Sí, y justamente como decía el material, ellos en primer lugar recibieron el lugar, lo que hoy llamamos o conocemos como hospital militar, ¿no? Y varios lugares adyacentes también que les ayudó a que pudiesen ellos levantar un pequeño edificio para la Escuela de Artes y Oficios. Estuvieron ahí hasta el año 1905, hasta 1905, porque por algunos problemas políticos de la época, como acaba de decir también el material, y bueno, tuvieron que devolver ese lugar al gobierno, ¿no? El gobierno les pagó una suma ínfima y le dio otro lugar donde está asentado ahora el Colegio Monseñor Lasaña. Cerquita nomás del hospital. Ahí cerquita nomás, sí. Y creo que la mayoría de la teleaudiencia ha de conocer el Santuario María Auxiliadora, porque al menos suena mucho ese nombre, y más todavía el Colegio Monseñor Lasaña, que está ubicado ahora en Don Bosco y Humaitá. Y ahí fue que se establecieron a partir del 1905, como acabo de decir, y ahí ya agrandaron un poco más la obra, o sea que no solamente ya se dedicaban a lo que es la Escuela de Artes y Oficios, sino también a colegio como tal. En realidad, en la mente de Don Bosco, o los inicios de su obra, él hablaba mucho así en forma de conglomerado de actividades, de ofrecimientos educativos. Multidisciplinario, pero con la nomenclatura de oratorio, ¿no? Por lo tanto, con ese nombre de oratorio fue atrayendo a diversa cantidad de gente, ¿no? Pero mucha especialmente los jóvenes. Especialmente los niños y los jóvenes. Niños y jóvenes. Niños y jóvenes, ¿no? Por la circunstancia que estaba viviendo el país, tenemos que meternos en la mente de que realmente la educación era muy deficiente en la época. Entonces, había niños como la que vemos en la imagen, de 14, 15 años, que no tenían ninguna educación, no sabían leer, no sabían escribir. La posguerra fue un desastre, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que ya habían pasado más de 20 años de la culminación de la guerra, esa era la realidad de la educación del país. Entonces, los salesianos lo primero que hicieron fue justamente el meterse a lo que es la enseñanza práctica de artes y oficios. Y después el colegio, a pesar de que sea deficiente, con todas las incomodidades, más todavía de la mudanza otra vez de un lugar a otro después de pequeño tiempo, resultaron muchas dificultades. Y ahí vemos también en la imagen lo que fue justamente la edificación del primer templo dedicado a María Auxiliadora, que inició justamente en ese año en que se trasladaron ellos del hospital o el hospital militar hasta el lugar donde actualmente se encuentra el Colegio Monseñor Lasaña. Y ahí hay que decir, ¿no es cierto?, que fueron extendiéndose a medida que pasaba el tiempo y a medida que se iban sumando también educadores que los salesianos sacaban de los mismos estudiantes de los primeros los egresados, años. Digamos. Sí, los egresados se volvían educadores. Y entonces cuando se sumaba la cantidad de gente, fueron extendiéndose también a nivel de Asunción concretamente, y después ya a nivel país. Tan rápido fue la extensión esta que antes de la guerra contra Bolivia, 1932, ya los salesianos contaban con 5 obras. En primer lugar, iniciaron ahí donde está ahora Salesianito, Vista Alegre, el oratorio. Eso comenzó con un oratorio. Y recién a partir de 1926 empezó el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que conocemos hoy como Salesianito. Después se extendió también hacia Upacaraí, y en esa época, un poco antes, en 1924 más o menos, se fundó también una parroquia en Villa Ayes. Y el que había llegado, entre los primeros que había llegado, pues fue Domingo Queirolo. Salió de Monseñor Lasaña hacia el año 1928, después de 24 años de ser director, porque el que había llegado como director, el padre Ambrosio Turricha, estuvo muy poco tiempo en el país. Después se fue y se quedó como director el padre Domingo Queirolo. Y él atendía una parroquia en Villa Ayes, ¿no? Entonces se administraba desde Monseñor Lasaña la parroquia de Villa Ayes, el oratorio de Vista Alegre, Salesianito, o sea, se convirtió en Salesianito el colegio, y también comenzó a abrirse Upacaraí como aspirantado. Al principio se abrió como escuela agrícola, ¿no? Después se convirtió en aspirantado. Y también el trabajo ya hacia la zona chaqueña,
En Pacaraí te mencionás a la casa de la familia salesiana, ¿verdad? No, el O aspirantado. el aspirantado, El está ahí aspirantado, el cerca. que estaba, así, el aspirantado Don Bosco. Padre, y de la historia más reciente, ¿qué podemos resaltar? Yo te mencionaba cuando íbamos a empezar la entrevista el tema de la fundación como Mingaguazú, con el acompañamiento del padre Hidro Coronel, pero ¿qué otras obras de la historia más cercana podemos recordar Sí, y destacar? sí. Mingaguazú es una obra que ya inició allá en la década del 50, 60, se fue afianzando, ¿no? Y además de Mingaguazú, se afianzó también la Escuela Agrícola de Carlos Fanel. Exacto, el Coronel Oviedo. Sí, Coronel Oviedo, Ujú. que empezó a dedicarse a los jóvenes de escasos recursos, especialmente del campo. Justamente se abrió con la finalidad de educar a los jóvenes del campo dentro de lo que es el bachillerato agropecuario, ¿no? Y después, en realidad, el más reciente es la obra educativa que se fundó en el 89 aquí, el posnoviciado. O sea que la casa de formación normalmente solía ser en el extranjero. Ahora volvimos al extranjero por la cantidad de gente, de aspirantes al sacerdocio. Pero esa obra del posnoviciado se inició en el año 89 recién, justamente con mi grupo que veníamos del estudio de filosofía de Brasil. Nos hemos quedado por primera vez, el primer grupo fue mi grupo, con unos 7 salesianos más o menos, y bajo la dirección del padre Bienvenido Maciel, hemos iniciado esa obra, ¿no? Y Maciel. Sí. Y realmente en la actualidad hay mucho cambio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la obra primigenia y fundamental de los salesianos es el oratorio. Y el oratorio que es centro juvenil, el oratorio que puede ser parroquia, el oratorio que es colegio, formación profesional y todo eso. Todo eso continúa, pero de una forma ya bastante cambiada en su modalidad. Contextualizada, digamos. Contextualizada, también, sí. Seguimos trabajando por los jóvenes, pero en esta actualidad y más todavía con la perspectiva eclesial que tenemos, trabajamos mucho con los laicos, ¿no? Por eso que la llamada a ser salesiano no es solamente a los que van a ser sacerdotes, sino que hay toda una familia que se dedica a la educación de la niñez y la juventud. Esa es la contextualización educativa que hoy, a los 125 años, podemos decir, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principal desafío de la familia salesiana hoy en este contexto, en esta realidad, en este mundo globalizado incluso, padre? Y yo creo que la misma pregunta tiene su respuesta, ¿eh? Desafío como familia salesiana es ser cada vez más familia, familia en primer lugar. ¿Por qué? Porque hoy día no podemos enfrentar la educación como llaneros solitarios, ¿no es cierto? Y Don Bosco mismo ya quiso encarar la educación de la juventud, de la niñez desde una familia, porque él no solamente fundó la congregación salesiana como SDB, o sea, de los varones, sino que también como FMA, Hijas de María Auxiliadora, la rama femenina. Y además de eso fundó a los salesianos cooperadores, que en un comienzo se entendía un poco mal eso de salesianos cooperadores, poniendo al revés la palabra, ¿no? Cooperadores salesianos, dándole un tinte más bien de colaboración. Pero hoy día se llaman salesianos cooperadores. ¿Por qué? Porque lo importante es que ellos puedan asumir el carisma de Don Bosco como educadores salesianos, ¿no? Entonces, como salesianos, se consagran a la educación de la juventud. Entonces, llevan el carisma de Don Bosco, el estilo educativo de Don Bosco, y tratan de unirse con los SDB y con los FMA. Pero la familia es más numerosa. Aquí en el Paraguay, por ejemplo, tenemos 12 ramas de la familia salesiana. Existen en el mundo más ramas, ¿no es cierto? Entonces uno de los desafíos es trabajar como familia. Y otro de los grandes desafíos es poder trabajar cada vez más y profundizar realmente el carisma de Don Bosco. Como Don Bosco en su época enfrentó ya con una mentalidad muy, muy abierta y muy adelantada para su época, ¿no es cierto? Un visionario. Un visionario, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se habla de la educación desde la neurociencia. ¿Y qué significa eso? Y la neurociencia dice que la mente o el cerebro
es plástico, puede aprender, ¿no es cierto? Puede aprender a la edad que fuere, ¿no? Pero para poder aprender necesita incentivos, motivaciones. Y Don Bosco trabajó mucho la educación motivacional, es decir, el niño, el adolescente aprende cuando vos le haces llamar la atención, le haces atractivo la propuesta que vos le tenés, ¿no es cierto? Padre, quiero puntualizar un poco lo que es Don Bosco y su figura, ¿verdad? Hay muchas anécdotas de cómo Don Bosco conquistaba a los jóvenes. ¿Cuál es la anécdota que a vos más te llegó y que querés compartir hoy con la audiencia? Don Bosco habrá tenido las anécdotas educativas y se lee, ¿no es cierto?, incluso en las memorias biográficas que él mismo escribió o escribió en parte, ¿no es cierto?, por ejemplo, la memoria del oratorio, y después otros salesianos escribieron varios tomos de la memoria de Don Bosco. Pero a mí personalmente, y fue lo que me llamó la atención y me ayudó a entrar a descubrir tu vocación también. Descubrir mi vocación salesiana, fue un salesiano. Un salesiano que seguramente muchos de los que están viendo y están escuchando este programa lo conocen, el Monseñor Alejo Ovelar. Monseñor Alejo Ovelar fue uno de los obispos del Chaco, y él se iba siempre a celebrar la Semana Santa en mi pueblito, en una compañía en el campo de Concepción, a 40 kilómetros de Concepción. Se iba a celebrar ahí la Semana Santa. Él es pariente mío, es el hermano de mi abuelo. Y en él se notaba la figura de Don Bosco. Ahora yo comienzo a descubrir y a hacer la analogía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él se acercaba a nosotros, nos motivaba con cosas que a nosotros nos atraía, por ejemplo la pelota, nos repartía caramelos, jugaba con nosotros él mismo, y dice que causaba risa a los primeros salesianos que con la sotana que llevaban, ellos se arremangaban las sotanas y jugaban fútbol con los mitaí, ¿no? Y eso atraía mucho, ¿no es cierto? Y ese es el carisma. Era algo novedoso para ellos. Algo novedoso para él. Entonces, esa figura del salesiano que es cercano, que utiliza lo que Don Bosco decía, la amorevolezza, que significa un amor cercano, un amor que escucha, que está cerca. Todo eso a mí me llamó la atención en el Monseñor Alejo Ovelar. Y más todavía cuando entré en el seminario en el año 1980, ¿no? Y ahí en el seminario encontré más figuras de sacerdotes y coadjutores salesianos que compartían todo el día con nosotros, todo el día estaban con nosotros, ¿no? Entonces eso me llamó la atención a mí y me hizo realmente amar la vocación salesiana. Y yo creo que al descubrir cada vez más la figura de Don Bosco, yo siento que esa debe ser la imagen del educador salesiano. Reverendo Padre Dionisio Medina, gracias por estar aquí con nosotros y celebrar estos 125 años de la presencia salesiana en Paraguay. Gracias, Mariano, por la invitación, y lógicamente es un compromiso serio para nosotros, porque los que nos precedieron en estos 125 años son como hombros para nosotros, desde donde subimos a mirar un poco más lejos. Por lo tanto, la invitación también para todos los educadores de la institución que yo en este momento dirijo, que es la primera institución fundada por los salesianos, el Colegio Monseñor Lasaña, y toda la presencia que comprende 4 ambientes más: el Colegio Domingo Sabio, el Oratorio San Luis, la Parroquia María Auxiliadora. La invitación es que podamos mirar un poco más lejos y renovar precisamente la educación en esta circunstancia difícil en que estamos viviendo. Muchas gracias, Padre, por tu presencia aquí con nosotros. Después de la pausa, vamos a hablar justamente de la rama femenina de esta gran familia salesiana. Vamos a hablar de las hijas de María Auxiliadora. Ya volvemos enseguida. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar. Y ya estamos escuchando de fondo esta hermosa canción dedicada a María Auxiliadora. Y les decíamos de que todo el programa hoy vamos a dedicar a la familia salesiana, y las hijas de María Auxiliadora llegaron solamente unos años después de la presencia de los varones, de los salesianos
enviados por esta gran familia salesiana a nuestro país. Y para hablar de la rama femenina de las hijas de María Auxiliadora, vamos a saludar a Sor Miriam Benítez. Ella es hija de María Auxiliadora. ¿Cómo estás, Sor Miriam? Buen día. Buenos días, encantada de saludarles. Muchas gracias, hermana, por estar aquí con nosotros, aceptar esta invitación. Y bueno, estuvimos en el primer bloque hablando con el padre Dionisio Medina acerca de la llegada de los primeros salesianos, sus primeras obras. Y en el caso de las mujeres, de las hijas de María Auxiliadora, ¿en qué año llegaron? ¿Cuáles son sus primeras obras? Si podemos compartir con la audiencia. Sí, las hijas de María Auxiliadora somos una congregación nacida del corazón de Don Bosco y de Santa María Dominga Mazzarello. Don Bosco quiso que las hijas de María Auxiliadora fuéramos monumento vivo de su gratitud a la Auxiliadora. Las primeras hermanas provenientes de Italia llegaron el 30 de abril del año 1900. Ellas pasaron por Uruguay y allá se le unieron otras misioneras. Desembarcaron en el puerto de Asunción y fueron recibidas por un gran bienhechor de los salesianos, el doctor Candia. Y él les dirigió hacia el colegio Monseñor Lasaña, donde les recibió el director de aquel entonces, el padre Turricha. Se dirigieron directamente a la capilla, cantaron el Te Deum, que es un himno de acción de gracias, y posteriormente ya se dirigieron a una casa que alquilaron para las hermanas, en una casita humilde que está sobre la calle Sebastián Gaboto. En la zona nomás donde Sí, estamos, señor Lasaña, en la ¿verdad? zona, vamos a decir, sí, por los alrededores. Donde se instalaron primeramente, por supuesto, los varones, ¿no? Sí, los varones se instalaron primeramente, como ya le habrán dicho el padre Dionisio, sí. Sin embargo, las hermanas, la primera comunidad se estableció en una casa alquilada en la calle Juan de Mena, número 139. ¿Y cuáles son las primeras obras que podemos destacar de las hijas de María Auxiliadora? Sí, las hermanas desde el inicio se dedicaron a la educación de los niños y los jóvenes, en realidad de la rama femenina al inicio, porque los salesianos se ocupaban directamente de la rama masculina. Y pronto, vamos a decir, la congregación comenzó a expandirse. Se fueron a Concepción, después a Villarrica, después se dirigieron hacia el Chaco y también, vamos a decir, en el departamento central, donde nosotros tenemos, vamos a decir, obras, si no son en relación a las escuelas o colegios, nos dedicamos también a la catequesis, atención en las parroquias, visita a las familias, pero siempre, vamos a decir, al estilo del sistema preventivo. Anteriormente, bien lo decías, hermana, los colegios de las hijas de María Auxiliadora atendían exclusivamente a las niñas, pero después como que se fue abriendo y ahora ya es mixto, ¿verdad? La mayoría de los colegios ya son mixtos. Sí, todos nuestros colegios ya son mixtos. Nosotros realmente, como nos dedicamos enteramente, vamos a decir, por nuestro carisma a la educación, también en nuestras casas siempre funcionaron el oratorio festivo. El oratorio festivo es una escuela taller, pero con un estilo diferente. Porque antes de desarrollarse las clases, normalmente los niños y jóvenes tienen un espacio de recreación. Luego pasan para recibir la capacitación pertinente, vamos a decir, y después de eso normalmente se les solía distribuir en años anteriores chocolate, cocido, café, la merienda. Entonces eso mismo también era así como una forma de atraerle a los niños y jóvenes de escasos recursos para que se capaciten. Se les daba la merienda y ellos se retiraban a sus casas. Hermana, ¿y cómo estamos ahora con el tema de las vocaciones en esta congregación Hijas de María Auxiliadora? Y bueno, como en todo el mundo, vamos a decir, estamos prácticamente atravesando por una crisis, vamos a decir. Cuando las hermanas llegaron en los primeros tiempos, ya enseguida se presentaron algunas jóvenes que deseaban ser religiosas y la congregación
rápidamente comenzó a crecer. Ujú. Cuando yo ingresé, al menos en el año 1985, que no hace tanto, vamos a decir, sí, éramos 118 hermanas. Y Ajá. hoy somos mucho menos, no llegamos ni a 80. Somos, o sea, disminuyó bastante. Pero tampoco no es que estamos disconformes porque en nuestra casa de formación están algunas chicas que son aspirantes. Para el contexto actual, digamos, Para el contexto es actual, aceptable. sí, Ujú. tenemos aspirantes, tenemos también postulantes y novicias, ciertamente este año no estamos teniendo. Pero se están preparando las jóvenes para poder pasar al noviciado Ujú. próximamente. Hermana, vos tenés mucha experiencia en el tema justamente educativo, tenés incluso una formación universitaria muy interesante en este ámbito. ¿Cuál es el principal desafío de una congregación como las Hijas de María Auxiliadora en la educación de los jóvenes ante un mundo globalizado con tantos desafíos? Si nosotros lo que pretendemos es formarle al buen cristiano y al honrado ciudadano. Sabemos que la sociedad hoy día les presenta muchos modelos y que a los jóvenes les atrae. Sin embargo, nuestro deseo es seguir, vamos a decir, con lo que Don Bosco había iniciado. Y los que somos de la familia salesiana, sabemos que Don Bosco tenía como lema el Dami ánimas cetera tolle. Dame almas y llévense lo demás. Y hoy día, vamos a decir, rescatar el valor, vamos a decir, del cristianismo y también todo lo que implica las buenas costumbres no le atrae tanto a los jóvenes. Entonces, a través de actividades también sanas, a través del deporte, a través de campamentos y muchas otras actividades al aire libre, se les ayuda también a los jóvenes para que sean líderes positivos y vayan formándose para que el día de mañana puedan asumir con responsabilidad los roles que les tocará llevar adelante. El rol de la familia también es fundamental para promover las vocaciones. Sí, el rol de la familia es fundamental, ciertamente, porque parecería como que los jóvenes que sienten esa inquietud vocacional no encuentran apoyo en su familia, porque consideran que es como una pérdida de tiempo, tienen otras ambiciones, vamos a decir. Entonces dicen como que ya es una pérdida porque no va a aportar nada en su familia. Sin embargo, no sé, nosotros les estamos así bien, siempre les estamos cerca a nuestros familiares, no es que les dejamos. Nuestra congregación tiene como uno de los, vamos a decir, así como muy presente el considerarle a la familia como centro. Por nuestra espiritualidad, nosotros queremos vivir también en la congregación el espíritu de familia, también en nuestros ambientes educativos y por supuesto que no le vamos a descuidar a nuestras familias. Y ese es el temor de muchos padres. Claro. Además de los centros educativos, ¿qué otras tareas realizan las Hijas de María Auxiliadora? Nosotros tenemos la zona de misión, como ya había dicho, y en la misión sabemos que hay muchos desafíos. Visitarle a las familias, después la itinerancia, donde se encuentran los indígenas. Después tenemos también el oratorio festivo, algunas... Bueno, como somos una congregación que nos dedicamos a la educación, todo lo que nosotros hacemos, tratamos de que nuestra presencia sea educativa. Si no es una educación sistemática, entonces nos ocupamos, vamos a decir, de prepararles a los jóvenes para algunos trabajos, para algunos oficios. Y también a través de la catequesis les preparamos para los sacramentos, después para cuando algunos, en ausencia de los sacerdotes también, las hermanas realizan la unción de los enfermos, distribuyen las comuniones y bueno, todo lo que implica, vamos a decir, el rol de una religiosa en una zona donde a lo mejor son pocos los sacerdotes, las religiosas y los laicos comprometidos. Muy bien, Sor Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, felicidades a toda esta familia salesiana que si bien la rama masculina está celebrando 125 años,
Las hijas de María Auxiliadora, ¿hace cuántos años están en Paraguay? Nosotros llegamos en el 1900, entonces hace 121 años. 121. Sí. Falta 4 nomás ya Falta 4 años, ya nos estamos celebrar los preparando también para 125. celebrar, sí, así Muy bien. mismo. Muchas gracias, hermana, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que Dios les bendiga. Amén, muchas gracias. Así estuvo con nosotros Sor Miriam Benítez, hija de María Auxiliadora. Y dentro de este contexto de los 125 años de la presencia salesiana en nuestro país, estuvo en estos días el cardenal Cristóbal López, el país Cristóbal López, como a él le gusta que se le diga, y compartió con nosotros unos minutos. Y vamos a la primera parte porque dividimos en 2 segmentos. ¿Qué nos decía el cardenal Cristóbal López acerca de la presencia salesiana en nuestro país, su importancia, su rol? Va en esta primera parte. Estamos en compañía en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM de su eminencia el cardenal Cristóbal López, el país Cristóbal López, como a él le gusta que se le diga. Así que le saludamos, le agradecemos por este tiempo. Buenos días, país Cristóbal, Baixapa. Ipona Eterei. Estoy muy satisfecho, muy contento, Agria Eterei, de estar con ustedes aquí en Paraguay nuevamente después de casi 20 años. En realidad después de 10 años, pero en la ocasión del año 2011 tuve una pasada rápida de 2 días aquí en Asunción. Ahora han sido 15 días que ya da para algo, pero aún así muy insuficiente. Su visita al Paraguay ahora en su carácter de salesiano, porque estamos celebrando los 125 años de la presencia de los salesianos en Paraguay. ¿Qué significa esta celebración para la familia salesiana? Bueno, justamente ese ha sido el motivo que, digamos, colmó el vaso, la gota que colmó el vaso para que yo viniera ahora. Viví el centenario, hace 25 años yo era provincial salesiano y me tocó organizar, vivir y planear toda la celebración de un acontecimiento como este, que supone siempre, me gusta decirlo, una triple actitud. Mirar el pasado con gratitud, hacer una revisión de lo que suponen 100 años, o en este caso 125, de trabajo, de presencia salesiana aquí. Vivir el presente con pasión. El pasado nos tiene que animar a enraizarnos y a comprometernos más y mejor. Y sobre todo después mirar el futuro con esperanza, abrazar el futuro con esperanza y con confianza. Son 125 años que han contribuido a transformar el Paraguay en muchas facetas. Usted también estuvo aquí en Paraguay. ¿Qué es lo que recuerda de su presencia en nuestro país? ¿Cómo fue la llegada de País Cristóbal a Paraguay? Fue el 15 de octubre de 1984 a través de un avión de Iberia que hizo el trayecto de Madrid, Río de Janeiro, Asunción. Llegué y la primera impresión fue un bochorno extraordinario. Salir del avión donde había aire acondicionado, climatización, abrir la puerta del avión y una bocanada de aire caliente. Y húmedo que realmente me sorprendió. Y llegué a un país donde todo estaba verde, yo veía vegetación por todas partes, eso me maravilló. Y donde hacía mucho calor, y donde la gente también era muy cálida en su amistad. Y por eso es que me resultó extraordinariamente fácil integrarme, porque el país, las personas fueron muy acogedoras conmigo. El primer día, era el día de Santa Teresa, me llevaron un tal Edmundo Valenzuela Mellín, me llevó a Epacaraí porque él iba a confesar al aspirantado salesiano. Y me dijo, ¿quieres venir? Sí, vamos. Y allí me dijeron, español, Santa Teresa era española, pues te toca presidir la sede de la Eucaristía y predicar. Así que el día que llegué ya me hicieron trabajar.
Esa fue llegar, besar el santo, echarse a la piscina y comenzar a nadar. Así fue mi llegada a Paraguay. ¿Qué le dio el país Cristóbal López a Paraguay y qué Paraguay le dio al país Cristóbal López en esos años de estadía? Bueno, la primera parte deberían responderla otros, no yo. En todo caso, puedo decir que le di 18 años de mi vida, los centrales, de los 32 a los 50. O sea, La fuerza de la juventud. exacto, al menos como sacerdote, ¿no? La plenitud del sacerdocio, no es que ahora no lo sea, pero bueno, le di todas mis energías porque en esos 18 años verdaderamente viví con una intensidad extraordinaria la misión que se me encomendó, las tareas que se me encomendaron. ¿Qué me dio el Paraguay a mí? Me dio la nacionalidad, quiere decir que me acogió, me adoptó como paraguayo, así como yo adopté al país como mi país. Me dio una nueva visión de la religiosidad popular. Yo pude apreciar lo que es peregrinar a Cagupé, lo que es sembrar novenarios, lo que es la gente que vive su fe de una manera muy, diríamos, afectiva, y eso es algo muy positivo. Yo redescubrí muchos valores. Me dio una nueva dimensión a la devoción mariana. También me dio la posibilidad de trabajar con jóvenes de 15 a 25 años, ayudándoles a hacer un itinerario de educación en la fe. Me dio la oportunidad de trabajar en mi segundo oficio, que es el de periodista. Pude ser director de Radio Cáritas, coordinar la visita papal en la dimensión comunicacional. Me dio la oportunidad de recibir al Papa Juan Pablo II en su visita a Paraguay y vivir tantos acontecimientos como la caída de una dictadura de 35 años, el inicio de una transición democrática que todavía dura, de manera que viví un cúmulo de acontecimientos que me enriquecieron profundamente, no en cuestión de dinero, pero sí de vida cristiana, vida humana. Ahora yo vengo a Paraguay, vengo a mi casa, vengo a Paraguay y encuentro amigos por todas partes, personas que me quieren y a las que yo quiero también. Y es fruto de esa acogida que recibí durante todos los años que estuve aquí. En esta primera parte, el cardenal Cristóbal López compartió con nosotros reflexiones acerca de la llegada de los salesianos al Paraguay, su compromiso, su rol y también su llegada al Paraguay. Estuvo por varios años en distintas comunidades, si es que también estuvo como provincial, y comentaba también el tema de que fue parte de la visita de Juan Pablo II en cuanto a la coordinación, sobre todo en el tema de la comunicación. Y nos dejó una frase, me parece que la tenemos que llevar y tener muy presente: abrazar el futuro con esperanza. A veces la realidad nos deja un poco pesimistas, pero tenemos que, a pesar de la realidad, a pesar de la dificultad, abrazar el futuro con esperanza. En esta segunda parte ya hablamos de su nombramiento como cardenal, cuáles fueron los desafíos que él estuvo asumiendo con ese rol, y también, por supuesto, no hemos dejado de preguntar acerca de temas actuales: la corrupción, el compromiso del cristiano en la política, el avance de la cultura de la muerte, cómo luchar contra ellos. En esta segunda parte, y despedimos nuestro programa del día de hoy con esta entrevista con el cardenal Cristóbal López. ¿Cómo fue el proceso de la elección del país Cristóbal como cardenal y acompañar al Santo Padre en este trabajo de asesorarlo? Eso hay que preguntárselo a él, porque el Santo Padre elige los cardenales según su mejor criterio. Ahí no intervienen ni obispos ni nuncios, es él personalmente el que lo decide. A mí me conoció el Santo Padre con ocasión de la visita que realizó a Rabat, Marruecos, en marzo de 2019.
y seguramente le caí en gracia y ya Cuando usted ya era arzobispo. Sí, yo era arzobispo un año antes. Seguramente le caí en gracia y ya se sabe que es mejor caer en gracia que ser agraciado. Y seguramente por eso, porque el Papa quería impulsar el diálogo islamo-cristiano, el diálogo interreligioso, que pensó que era bueno que alguien de las iglesias del norte de África estuviese en el colegio de los cardenales. Fíjense que el Papa siempre habla de ir a las periferias y entonces él lo cumple eso en sus viajes y también en la designación de los que van a ser miembros de ese consejo que se llama Colegio Cardenalicio. Hay 220 cardenales en el mundo, de los cuales 100 ya están jubilados, tienen más de 80 años y 120 somos electores, es decir, que en caso de que el Papa dimita o muera, somos los que entramos en el cónclave para elegir al nuevo Papa. Para mí fue una sorpresa total, yo no tenía absolutamente ninguna idea, el Papa no me llamó, no me consultó, no me dijo nada, simplemente yo me enteré por terceros que habían visto al Papa en el Ángelus del domingo 1 de septiembre, sacar un papelito del bolsillo y decir, anuncio que voy a crear 13 nuevos cardinales. Y el último en la lista era el Monseñor Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat. Así fue la cosa. Y cuando fue a Roma para tomar posesión del cargo de cardenal, ¿qué le pidió el Santo Padre? Bueno, el Santo Padre nos habló a todos y nos dijo que teníamos que ser hombres de misericordia. No es que Él nos pidió a cada uno una tarea concreta, ni nosotros tuvimos tiempo de pedirle a Él cosas tampoco, ¿no? Pero el Santo Padre nos da buenas orientaciones a los nuevos obispos, que tenemos un curso de preparación de 15 días. También nos dijo, el obispo tiene que ser un hombre de oración, tiene que ser un hombre de anuncio y tiene que ser un hombre de comunión. Y eso mismo vale para un cardenal. Lo que pasa es que el cardenal, además de preocuparse de su diócesis, en mi caso Rabat, tiene que tener en la cabeza y en el corazón a toda la Iglesia. Yo me intereso en América Latina, en África, en Europa, porque si tengo que ayudar en algo, pues conviene que esté enterado de lo que pasa en la Iglesia Universal. Ahora hablando un poco de la realidad social paraguaya, en estos días usted tuvo un encuentro con los exalumnos salesianos o salesianos exalumnos, como usted mismo decía, y nos hablaba de la necesidad de tener cristianos comprometidos en distintas áreas. ¿Puede reflexionar al respecto? Sí, porque muchas veces nos quejamos de que el país no es como nosotros quisiéramos, que hay mucha corrupción, que hay muchos secuestros, asesinatos, desigualdades sociales, etc. Sabemos todos los males que aquejan a Paraguay y a otros países, pero no basta con quejarse, no basta con hacer el diagnóstico. Llega el momento en que el que es cristiano comprometido tiene que ensuciarse las manos en el buen sentido de la palabra, no con la corrupción, sino en el combate contra ella. Y entonces se necesita que la Iglesia, a través de los laicos, que son Iglesia, transformen la realidad de la economía, de la política, del mundo de la empresa, de la universidad, de la cultura, de la educación, del arte, de la comunicación, del tiempo libre, de la vivencia de la sexualidad, de las diversiones. Es decir, el mundo necesita personas que, presentes en todos los ámbitos de la realidad humana, metan el Evangelio por todas las rendijas y transformen la realidad según los criterios de Jesús, para que el reino de Dios crezca, para que el mundo sea según Dios lo quiere, para que seamos todos una familia, la familia de la humanidad, la familia de Dios. Entonces yo animo a los salesianos, exalumnos, a que se comprometan. No tienen que ser ratas de sacristía,
No pretendemos que se queden para siempre debajo de la pollera del país, debajo de la sotana, sino que salgan a la realidad donde ya están, pero que lleven el Evangelio, no debajo del brazo, sino en el corazón y en la mente. Hay que tragar el Evangelio, digerirlo, hacerlo carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre, para que sea verdad lo que cantamos a veces. Yo soy tu Evangelio, Señor. Yo soy tu palabra viviente. Que lea en mi vida la gente tu claro mensaje de amor. Yo soy tu Evangelio, Señor. Es fundamental eso. No podemos decir, la Iglesia tiene que hacer tal cosa. ¿Quién es la Iglesia? La Iglesia somos todos los bautizados, somos todos los seguidores de Cristo. No podemos estar pensando que el gobierno va a cambiar el país o que los obispos van a moralizar la nación. Si no hay muchos cristianos que desde la búsqueda del bien común se comprometen en cambiar y transformar el Paraguay. La cultura de la muerte está avanzando prácticamente en todo el mundo y también en Paraguay hay ideologías, movimientos políticos que buscan la aprobación de la ley del aborto, etc. ¿Cómo podemos como católicos fortalecer el trabajo de defensa de la vida? Hay educadores o católicos que son educadores a través de la educación. Hay cristianos que están en política a través de la política. Hay comunicadores a través de la comunicación. Es decir, que tenemos todos que poner de nuestra parte para que un valor como es la vida humana sea respetado desde la concepción hasta la muerte natural. Y para que no se lleven a cabo esas leyes que ya existen en Europa a favor, por ejemplo, de la eutanasia, que permiten que un niño de 13 años decida morir y se le tiene que ayudar a morir con dinero del Estado sin que sus padres se puedan oponer. Es una barbaridad. Verdaderamente, una sociedad que pierde el norte en esta cuestión de la vida es una sociedad que camina hacia su autodestrucción. ¿Qué mensaje le daría a la juventud paraguaya hoy? Que crean en sí mismos y que crean en su país, que no pierdan la esperanza. Veo muchos jóvenes paraguayos, como también en Marruecos, que están decepcionados de su país. Esto nomás luego sucede aquí entre nosotros, en otras partes no. Hay que irse a otra parte porque aquí es imposible hacer nada. Hay una especie de baja autoestima y hay una especie de autoflagelación, de flagelarse, de darse azotes a sí mismo. Está bien tener espíritu crítico, está bien hacer autocrítica, pero no hasta el punto de que sea destructivo. Entonces hay que tener esperanza, tener confianza, abrazar el futuro con confianza y con esperanza, porque se puede hacer un Paraguay mejor. Paraguay tiene los recursos humanos y naturales más que suficientes para ser un paraíso. Bueno, no alcanzaremos el paraíso, pero por lo menos un Paraguay un poco mejor. Pero para eso se requiere arremangarse, para eso se requiere que cada uno trabaje, que cada uno dé lo mejor de sí mismo. Y si tenemos que lamentarnos de algo, nos lamentamos, pero sin quedarnos en la lamentación, pasando a la acción para mejorar. No hay que echarle las culpas al gobierno, a los obispos, a los dirigentes. Tenemos que colaborar todos y poner de nuestro lado. Yo creo que eso sería el mensaje. Adelante con esperanza. Nos mueve la esperanza. Una breve oración como culminación de este encuentro y pidiendo también la bendición de Dios sobre los televidentes, sobre las familias paraguayas que le están viendo. Muy bien, pues pongámonos, o mejor dicho, tomemos conciencia de que estamos siempre en la presencia de Dios. No es que ahora nos ponemos en su presencia, estamos, pero nos hacemos conscientes y le decimos: Señor, Dios y Padre nuestro, que nos has creado para que seamos tu familia, haz que tengamos un solo Dios y Padre, un solo Señor Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo. Y haz de este Paraguay un ejemplo y un modelo de tu reino.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios único y misericordioso, por la intercesión de María Auxiliadora, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muchas Así gracias. estuvo con nosotros el cardenal Cristóbal López. Cerramos nuestro programa del día de hoy agradeciéndoles por la sintonía. Será hasta el próximo domingo.